Aquí encontrarás exactamente la respuesta por la que hiciste clic. Como Arturo Beltrán Leiva no fue solo abatido en un operativo militar, sino convertido después en un mensaje público, donde su cuerpo dejó de ser un cuerpo y pasó a ser un símbolo. No bastó con matarlo. Había que mostrarlo. Antes de convertirse en una figura central del narcotráfico mexicano, Arturo Beltrán Leiva fue, durante años, parte de algo más grande que él mismo. Su ascenso no se dio en soledad ni por un acto espectacular puntual, sino dentro de una estructura familiar y criminal donde el poder se construía por acumulación, lealtades compartidas y una comprensión muy clara de cómo funcionaba la violencia como lenguaje. No era un improvisado. Era un hombre que entendía que, en ese mundo, el respeto no se pedía, se imponía. Desde el inicio, su perfil fue distinto al de otros capos más visibles. No buscaba ser una figura mediática ni un personaje carismático. Su autoridad se sostenía en la reputación interna, en la certeza de que cruzar ciertos límites tenía consecuencias inmediatas. Esa reputación no se construye con discursos, sino con actos. Y, con el tiempo, su nombre empezó a circular como sinónimo de dureza, control y cero margen para el error. El contexto en el que se movía era particularmente volátil. El narcotráfico mexicano ya no era un sistema relativamente estable de grandes organizaciones con reglas más o menos claras. Era un ecosistema fragmentado, en constante mutación, donde las alianzas se rompían con facilidad y la traición se convertía en una herramienta más de supervivencia. En ese escenario, Beltrán Leiva supo posicionarse no como un mediador, sino como un actor dispuesto a escalar el conflicto si era necesario. Su ruptura con antiguos aliados marcó un punto de no retorno. A partir de ahí, su figura pasó de ser poderosa a ser incómoda. Ya no era solo un capo más, sino un enemigo prioritario. No solo para otros grupos criminales, sino también para el Estado. Esa doble presión, interna y externa, es clave para entender tanto su final como lo que vino después. A diferencia de otros líderes que optaron por el bajo perfil cuando la presión aumentó, Beltrán Leiva eligió un camino distinto. Reforzó su presencia, endureció su control territorial y respondió a los golpes con demostraciones de fuerza. Esa estrategia tenía una lógica clara. En un contexto donde el miedo es la moneda principal, retroceder equivale a desaparecer. Pero también tenía un costo, aumentaba exponencialmente la visibilidad. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en un objetivo prioritario. No solo por lo que representaba en términos operativos, sino por lo que simbolizaba. Capturarlo o abatirlo ya no era solo una cuestión de seguridad, sino de narrativa. Era necesario mostrar resultados. Era necesario enviar un mensaje. Y ese mensaje no estaba pensado solo para él, sino para todo el sistema criminal que lo rodeaba. El operativo que terminó con su vida fue presentado como una acción decisiva. Planeado, ejecutado y comunicado como una victoria clara. Pero lo verdaderamente significativo no fue solo el resultado del enfrentamiento, sino lo que ocurrió después. Porque ahí es donde esta historia se separa de muchas otras. Tras su muerte, el cuerpo dejó de ser tratado como el final de un enemigo abatido y pasó a ser utilizado como un objeto comunicativo. La exhibición no fue accidental ni improvisada. Fue deliberada, cuidada, pensada para ser vista, para ser interpretada, para ser recordada. El mensaje era inequívoco. El Estado no solo podía matar, también podía humillar. Ese gesto marcó un antes y un después. No tanto por su novedad absoluta, sino por su claridad simbólica. El cuerpo se convirtió en un escenario, en una advertencia, en una demostración de poder que iba más allá de la eliminación física. Se trataba de romper el mito, de despojar al enemigo de cualquier aura residual de autoridad incluso después de muerto. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión más profunda y perturbadora. Porque cuando un cuerpo se convierte en mensaje, el conflicto deja de limitarse a la violencia funcional y entra en el terreno de la violencia simbólica. Ya no se trata solo de neutralizar una amenaza, sino de controlar el relato. Demostrar quién tiene el derecho de definir el significado de la muerte. Para algunos, aquello fue una señal de fortaleza estatal. Para otros, una línea cruzada. Lo cierto es que el gesto no fue neutro. Reconfiguró la relación entre poder, violencia y comunicación. A partir de ese momento, la guerra contra el narcotráfico incorporó de forma explícita el uso del cuerpo como advertencia pública. Y eso tuvo consecuencias. Beltrán Leiva, incluso muerto, seguía siendo utilizado como referencia. Su final no cerró un capítulo. Abrió una nueva etapa donde el conflicto se volvió más crudo,
más explícito y menos preocupado por los límites simbólicos. El mensaje era claro, no solo se eliminaría a los enemigos, sino que se los expondría como ejemplo. Pero ese tipo de mensaje no opera en una sola dirección. Mientras busca intimidar, también normaliza ciertas prácticas. Y cuando la exhibición se vuelve parte de la estrategia, el umbral de lo aceptable se desplaza. La violencia deja de ser solo un medio y se convierte en espectáculo controlado. Entender quién fue Arturo Beltrán Leiva implica, por tanto, entender no solo su trayectoria criminal, sino el momento histórico en el que su muerte ocurrió. Un momento donde la necesidad de resultados visibles, de victorias comunicables, pesaba tanto como la neutralización efectiva de los actores criminales. Este primer bloque no pretende juzgar, sino situar. Mostrar cómo se construyó una figura que terminó siendo utilizada incluso después de su muerte. Cómo el cuerpo pasó de ser un final a ser una herramienta. Y cómo ese gesto reveló algo más amplio sobre la lógica del conflicto, que ya no se trataba solo de ganar, sino de demostrarlo públicamente. La historia apenas comienza. Porque para entender por qué su cuerpo fue exhibido de esa manera, hay que analizar qué lo convirtió en un símbolo tan poderoso y que buscaba realmente ese mensaje. El ascenso de Arturo Beltrán Leiva no puede entenderse como una carrera individual, sino como el resultado de una dinámica familiar y criminal donde la lealtad, la traición y el cálculo convivían en equilibrio inestable. Durante años, su poder se construyó dentro de alianzas que parecían sólidas, pero que en realidad dependían de una confianza frágil, siempre condicionada por el beneficio y el miedo. Ese tipo de estructuras funcionan mientras todos perciben que ganar juntos es mejor que competir. El problema surge cuando esa percepción se rompe. En su etapa de consolidación, Beltrán Leiva fue visto como un operador confiable, alguien capaz de ejecutar decisiones difíciles sin titubeos. Esa reputación le abrió puertas y le permitió moverse con autonomía creciente. Pero también sembró algo más peligroso, la idea de que no necesitaba intermediarios. A medida que su influencia crecía, la dependencia mutua que sostenía las alianzas empezó a erosionarse. Donde antes había cooperación, empezó a haber competencia silenciosa. El punto de inflexión llegó con la ruptura con antiguos socios. No fue un evento puntual ni una traición clara que pudiera señalarse con el dedo. Fue un proceso. Desconfianzas acumuladas, decisiones unilaterales, diferencias en la gestión del territorio y del riesgo. En ese mundo, las rupturas rara vez se anuncian, se intuyen. Y cuando se intuyen, el conflicto ya es inevitable. A partir de ese momento, Beltrán Leiva dejó de ser solo un actor poderoso para convertirse en un problema estratégico. Para otros grupos criminales, representaba un obstáculo que no podía integrarse ni ignorarse. Para el Estado, pasó a ser un objetivo prioritario, no solo por su capacidad operativa, sino por el efecto simbólico que tendría su neutralización. Su figura encarnaba una etapa de violencia abierta que se quería cerrar de forma ejemplar. El contexto nacional amplificó esa presión. La guerra contra el narcotráfico había entrado en una fase donde la demostración pública de fuerza se consideraba necesaria. No bastaba con reducir capacidades, había que enviar mensajes claros. Mensajes que se entendieran sin matices. En ese escenario, Beltrán Leiva reunía todas las condiciones para convertirse en un símbolo a derribar. Mientras tanto, su respuesta fue endurecerse. En lugar de replegarse, reforzó su control territorial y su estructura de seguridad. Esa decisión, aunque coherente con su lógica, tuvo un efecto predecible, aumentó la visibilidad. Cada movimiento defensivo era también una señal de presencia. Cada demostración de fuerza confirmaba que seguía siendo un actor central. Y en un contexto donde el Estado buscaba objetivos claros, eso aceleró la cuenta atrás. La construcción del escenario final no fue solo militar, sino narrativa. Se empezó a hablar de él como de una figura que debía ser neutralizada de manera definitiva. No capturada para un proceso largo y complejo, sino eliminada. Esa diferencia es crucial. Cuando el objetivo es eliminar, la lógica cambia. La operación deja de ser solo una acción táctica y pasa a ser un acto con carga simbólica. El operativo que se preparaba no tenía como único fin terminar con su vida, sino cerrar un ciclo de manera visible. La idea de visibilidad es clave aquí. No se buscaba solo el resultado, sino su impacto. El mensaje debía ser claro para todos los actores involucrados, aliados, rivales y sociedad. Y para que ese mensaje funcionara, debía ser inequívoco. Beltrán Leiva, consciente del cerco, no parecía dispuesto a desaparecer ni a negociar. Su postura era la de alguien que entiende que retroceder equivale a perderlo todo. Esa rigidez,
que había sido una fortaleza en su ascenso, se convirtió en una debilidad en la fase final. Porque cuando el entorno cambia y la estrategia no lo hace, el desenlace suele ser abrupto. El día del operativo, la confrontación fue presentada como el choque inevitable entre dos fuerzas que ya no podían coexistir. Pero reducirlo a eso sería simplificar demasiado. Lo que estaba en juego no era solo la eliminación de un capo, sino la reafirmación de una narrativa estatal, la de que el poder podía imponerse de forma visible y contundente. Tras el enfrentamiento, el cuerpo se convirtió en el centro del relato. Y eso no fue casual. La decisión de exhibirlo respondió a una lógica muy concreta: romper cualquier ambigüedad. No dejar espacio para dudas, rumores o mitos de supervivencia. Mostrar el cuerpo era cerrar la puerta a la especulación. O al menos, intentarlo. Sin embargo, esa estrategia tuvo efectos secundarios profundos. Al convertir el cadáver en mensaje, se introdujo una dimensión nueva en el conflicto. La muerte ya no era solo el final de un enemigo, sino un acto comunicativo en sí mismo. El cuerpo, dispuesto de cierta manera, rodeado de ciertos elementos, se transformó en un texto que debía ser leído. Esa lectura no fue uniforme. Para algunos sectores, representó una victoria necesaria. Para otros, una humillación innecesaria. Lo indiscutible es que marcó un precedente. A partir de ese momento, la exhibición dejó de ser una excepción y pasó a formar parte del repertorio simbólico del conflicto. Este bloque muestra cómo se construyó el camino hacia ese desenlace. Como una figura pasó de ser un actor más dentro de una red compleja a convertirse en un símbolo que debía ser destruido públicamente. Y como esa decisión no fue solo el resultado de un enfrentamiento armado, sino de una acumulación de tensiones, rupturas y necesidades narrativas. La historia no avanza solo por lo que ocurre, sino por cómo se decide mostrarlo. Y en este caso, lo que se mostró fue tan importante como lo que se hizo. El operativo que terminó con su vida fue concebido como algo más que una acción táctica. No se trataba únicamente de neutralizar a un objetivo atrincherado, sino de ejecutar un acto con valor demostrativo. Desde su planificación hasta su comunicación posterior, todo indica que se pensó como un punto de inflexión, un momento que debía ser recordado. En el plano estrictamente operativo, la acción fue presentada como el resultado de una investigación prolongada y de una coordinación precisa. Se habló de inteligencia previa, de seguimiento, de identificación de un punto vulnerable. Pero más allá de esos elementos, lo relevante es cómo el operativo fue encuadrado desde el primer momento, como una confrontación inevitable, casi predestinada. El relato oficial construyó la idea de que no había otra salida posible. Ese encuadre no es menor. Cuando una operación se presenta como inevitable, se reduce el espacio para el cuestionamiento. Las decisiones dejan de ser opciones entre varias y pasan a ser la única vía razonable. Y en ese contexto, lo que ocurre después, incluida la forma de tratar el cuerpo, se interpreta como parte natural del desenlace, no como una elección adicional. El enfrentamiento fue intenso y breve. No hubo negociación. No hubo intento visible de captura. El mensaje implícito era claro: este no era un operativo para detener, sino para terminar. La muerte se produjo en ese marco, y hasta ahí, el relato podría haber seguido una lógica ya conocida dentro del conflicto. Pero lo que vino después alteró por completo la lectura. Tras el abatimiento, el cuerpo fue dispuesto de una manera que rompía con cualquier protocolo de discreción. La escena fue registrada. Las imágenes circularon. La exhibición no fue accidental ni consecuencia del caos del momento. Fue organizada, pensada y, sobre todo, permitida. Eso es lo que marca la diferencia. La decisión de mostrar el cuerpo tuvo un objetivo evidente: eliminar cualquier posibilidad de mito. En contextos donde la desinformación y los rumores son parte del conflicto, la exhibición funciona como prueba irrefutable. Es una forma de decir: esto ha terminado. Pero esa funcionalidad práctica no explica del todo la forma elegida. Porque no bastó con mostrar que estaba muerto. Se buscó algo más. La puesta en escena importó. El entorno, la posición del cuerpo, los elementos visibles alrededor. Todo contribuía a una narrativa específica, la de la victoria total. No solo física, sino simbólica. El enemigo no solo había sido eliminado, sino reducido, expuesto, despojado de cualquier resto de autoridad. Incluso en la muerte. Aquí se cruza una línea delicada. Porque cuando el cuerpo se convierte en herramienta de comunicación, el conflicto entra en una dimensión distinta. Ya no se trata solo de eficacia operativa, sino de control del significado.
¿De quién tiene el derecho de definir qué representa esa muerte y cómo debe ser interpretada? Para algunos sectores, ese gesto fue leído como una demostración necesaria de fuerza. Una señal dirigida a otros actores criminales. Un aviso claro de las consecuencias. En un contexto de violencia extrema, la claridad puede percibirse como una virtud. Pero esa claridad tiene un costo. Normaliza prácticas que, en otro escenario, resultarían inaceptables. La exhibición no solo hablaba a los enemigos, hablaba también a la sociedad. Decía algo sobre cómo se entendía la justicia en ese momento, sobre qué se consideraba legítimo mostrar, sobre dónde se colocaban los límites. Y esos mensajes no siempre son controlables una vez emitidos. El impacto fue inmediato. Las imágenes circularon rápidamente y se fijaron en la memoria colectiva. No por su valor informativo, sino por su carga simbólica. Se convirtieron en referencia, en precedente, en algo que podía repetirse. Y cuando algo se convierte en precedente, deja de ser excepcional. Desde ese día, el uso del cuerpo como mensaje adquirió una legitimidad implícita dentro del conflicto. No siempre de la misma forma, no siempre con la misma intensidad, pero sí como posibilidad. La violencia simbólica se integró al repertorio. Y eso transformó la manera en que se percibían los finales. El mensaje que se pretendía enviar era de cierre, de contundencia, pero también generó lecturas no previstas. Para algunos actores criminales, la exhibición fue interpretada no como disuasión, sino como provocación, como una escalada simbólica que exigía respuesta. Porque en un conflicto donde el honor y la imagen juegan un papel central, la humillación pública no se olvida. Así, el operativo que buscaba marcar un antes y un después lo logró, pero no necesariamente en el sentido esperado. No cerró el capítulo. Lo reescribió. Introdujo una lógica donde la muerte no era suficiente si no venía acompañada de una imagen que la fijara. Y esa lógica es difícil de revertir una vez que se instala. También es importante considerar el impacto interno. Dentro de las fuerzas que participaron, la exhibición fue presentada como parte del éxito, como prueba de que el objetivo había sido alcanzado. Pero esa integración de la imagen en el concepto de victoria plantea preguntas incómodas sobre los criterios de éxito en un conflicto de este tipo. Cuando la victoria se mide no solo por la neutralización, sino por la humillación del enemigo, el foco se desplaza. El cuerpo deja de ser un resto humano y pasa a ser un objeto político. Y ese desplazamiento tiene consecuencias éticas y estratégicas que no siempre se evalúan en el momento. Con el paso del tiempo, el operativo quedó fijado en la memoria no tanto por su precisión militar, sino por la imagen final. Esa imagen eclipsó todo lo demás. La planificación, el contexto, las razones. Todo quedó subordinado a la escena. Y eso dice mucho sobre el poder de lo visual en la guerra moderna. Este bloque no busca reconstruir cada minuto del enfrentamiento, sino entender por qué el desenlace fue tratado de esa manera. Porque la muerte no fue suficiente. ¿Por qué hubo que mostrarla? ¿Y qué se puso en juego al hacerlo? Porque cuando un cuerpo se convierte en mensaje, el conflicto deja de ser solo una lucha por el control territorial o económico. Se convierte en una lucha por el control del relato. Y en ese terreno, las consecuencias suelen ser más duraderas y más difíciles de contener. Las reacciones no tardaron en llegar, pero no fueron homogéneas. La exhibición del cuerpo generó un impacto inmediato que fue mucho más allá del círculo criminal. Alcanzó a la sociedad, a las instituciones y al propio discurso del Estado. Porque cuando una imagen así se hace pública, deja de pertenecer a quienes la produjeron y pasa a ser interpretada por todos. En amplios sectores de la población, la primera reacción fue de shock. No tanto por la muerte en sí, que, en el contexto de aquellos años, ya no era una novedad, sino por la forma. La imagen rompía con una frontera simbólica que hasta entonces se había mantenido, aunque de manera frágil. No era solo la confirmación de que un capo había sido abatido, sino la exhibición explícita de un cuerpo como trofeo. Para muchos, aquello no representó justicia, sino algo más difícil de nombrar. Otros sectores, sin embargo, lo interpretaron como una señal de firmeza. Una demostración de que el Estado estaba dispuesto a ir hasta el final, sin ambigüedades ni medias tintas. En un país cansado de la violencia y de la sensación de impunidad, esa lectura encontró terreno fértil. La imagen funcionó como una respuesta visual a años de frustración. El mensaje parecía simple. Esta vez, el poder había cambiado de manos. Pero esa aparente claridad escondía una tensión profunda. Porque al usar el cuerpo como mensaje, el Estado adoptaba, aunque fuera de forma puntual,
una lógica que hasta entonces había sido asociada principalmente al mundo criminal. La humillación pública, la exposición del enemigo derrotado, el uso del cuerpo como advertencia. Esa simetría no pasó desapercibida para quienes miraban el conflicto con mayor distancia. En el ámbito mediático, la imagen se convirtió en un punto de inflexión. Fue reproducida, analizada, debatida. No solo por lo que mostraba, sino por lo que legitimaba. A partir de ese momento, el umbral de lo publicable se desplazó. Lo que antes habría sido considerado excesivo pasó a ser aceptable bajo el argumento de la guerra. Y cuando el lenguaje de guerra se normaliza, las excepciones tienden a convertirse en regla. La reacción internacional también fue ambigua. Algunos observadores vieron en la exhibición una señal de la dureza del conflicto y de la desesperación por mostrar resultados. Otros la interpretaron como un síntoma preocupante de la erosión de ciertos límites. En ambos casos, la imagen trascendió el hecho puntual y empezó a ser leída como un reflejo del estado general de la violencia en el país. Dentro del mundo criminal, el impacto fue inmediato, pero no necesariamente disuasorio. Para algunos actores, la exhibición funcionó como advertencia. Para otros, como provocación. En un entorno donde la reputación y el honor tienen un peso central, la humillación pública no se olvida fácilmente. La muerte puede aceptarse como parte del juego, la exposición, no siempre. Ese efecto paradójico es clave. Lo que se pensó como cierre podía convertirse en combustible. La violencia simbólica, al igual que la física, genera reacciones. Y cuando esas reacciones se producen en un ecosistema ya saturado de conflicto, el resultado rara vez es la calma. La percepción pública del conflicto también cambió. A partir de ese momento, la guerra contra el narcotráfico dejó de ser vista únicamente como una lucha entre el Estado y organizaciones criminales. Empezó a percibirse como un enfrentamiento donde ambos lados estaban dispuestos a utilizar símbolos extremos. Esa percepción erosionó la idea de una frontera clara entre legalidad e ilegalidad en el uso de la violencia. Para las instituciones, la exhibición planteó un dilema silencioso. Por un lado, había funcionado en términos comunicativos, nadie dudaba del resultado del operativo. Por otro, había abierto una puerta difícil de cerrar. Si mostrar el cuerpo era aceptable una vez, ¿por qué no repetirlo? ¿Dónde estaba el límite? Y si ese límite no se definía con claridad, el precedente quedaba establecido. En los meses posteriores, se pudo observar un cambio en la forma en que se comunicaban ciertos operativos. Más imágenes, más énfasis en el resultado visible, más atención a la dimensión simbólica. No siempre con cuerpos exhibidos, pero sí con una lógica similar, la necesidad de demostrar, no solo de actuar. La victoria debía verse. Ese desplazamiento tuvo efectos profundos en la narrativa del conflicto. La violencia dejó de ser solo un medio y pasó a ser también un mensaje en sí misma. Y cuando la violencia se comunica, se convierte en parte del paisaje mediático. Se consume, se debate, se normaliza. Ese proceso no es neutro. Moldea expectativas y redefine lo que se considera aceptable. Para muchas víctimas indirectas del conflicto, la imagen fue una confirmación dolorosa de que el cuerpo humano había perdido su valor simbólico más básico. Ya no era solo un resto que debía ser tratado con respeto mínimo, sino un recurso narrativo. Esa deshumanización no se limita al enemigo, termina filtrándose en la percepción general de la vida y la muerte en contextos de violencia prolongada. Beltrán Leiva, en ese sentido, fue despojado incluso de su condición final de individuo. Su cuerpo dejó de ser suyo. Pasó a pertenecer al relato. A un relato que no buscaba entenderlo, sino usarlo. Y esa instrumentalización es lo que convierte su muerte en algo más que un episodio dentro de la guerra. La convierte en un símbolo de cómo el conflicto había cruzado ciertos umbrales. Con el paso del tiempo, la imagen siguió circulando, pero su significado fue cambiando. Lo que al principio se interpretó como fuerza empezó a leerse también como crudeza. Como señal de un conflicto que ya no encontraba formas de resolverse sin recurrir a gestos extremos. Esa relectura no fue inmediata, pero fue inevitable. Este bloque muestra cómo la exhibición no fue un acto aislado, sino un catalizador. Alteró percepciones, desplazó límites y dejó una marca duradera en la forma de entender la violencia estatal y criminal. No cerró heridas, abrió nuevas preguntas. No trajo calma, añadió complejidad. Porque cuando los cuerpos se convierten en mensajes, el conflicto deja de ser solo una lucha por el control y se transforma en una batalla por el significado. Y en esa batalla, nadie sale ileso. Con el paso del tiempo,
lo que ocurrió tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva dejó de ser interpretado como una decisión puntual y empezó a entenderse como un precedente. Y cuando algo se convierte en precedente dentro de un conflicto, deja de pertenecer al pasado, empieza a moldear el futuro. La exhibición de su cuerpo no quedó aislada como una excepción ligada a un momento concreto de máxima tensión. Se integró, de forma silenciosa pero efectiva, en una nueva lógica comunicativa. A partir de entonces, la muerte dejó de ser solo un resultado operativo y pasó a ser también un recurso narrativo. No siempre con la misma crudeza, no siempre de forma explícita, pero sí con una intención clara, que el final fuera visible, inequívoco y difícil de reinterpretar. Este cambio tuvo efectos profundos. La comunicación de los operativos empezó a centrarse cada vez más en la imagen del resultado. El énfasis ya no estaba únicamente en desmantelar estructuras, sino en mostrar la derrota del enemigo. La victoria debía verse, sentirse, circular. Y en un contexto mediático saturado, lo visual se impuso como lenguaje dominante. El problema de esta lógica es que no distingue bien entre eficacia y espectacularización. Cuando la necesidad de demostrar resultados se vuelve prioritaria, el riesgo es que la acción empiece a diseñarse pensando en su impacto simbólico tanto como en su utilidad real. Y eso altera los incentivos. La pregunta deja de ser solo, ¿qué reduce la violencia?, y pasa a ser también, ¿qué se puede mostrar como triunfo? En ese desplazamiento, el cuerpo humano ocupa un lugar inquietante. Porque el cuerpo es el mensaje más contundente. No admite interpretaciones complejas. No necesita contexto. Funciona de inmediato. Precisamente por eso es tan peligroso convertirlo en herramienta. Porque una vez que se cruza ese umbral, volver atrás resulta extremadamente difícil. La muerte de Beltrán Leiva marcó ese cruce. No porque fuera la primera vez que se mostraba la derrota de un enemigo, sino porque se hizo de manera deliberada, organizada y asumida públicamente. No hubo rectificación posterior. No hubo una reflexión institucional visible sobre los límites. El gesto se normalizó por omisión. A largo plazo, esto contribuyó a endurecer el lenguaje del conflicto. Las imágenes se volvieron más crudas. El tono, más definitivo. La muerte, más presente en la comunicación oficial y mediática. No siempre de forma explícita, pero sí como telón de fondo constante. La violencia dejó de ser algo que se informaba y pasó a ser algo que se mostraba. Este cambio también afectó a la percepción social. Cuando las imágenes extremas se repiten, pierden capacidad de generar rechazo inmediato. Se integran en el paisaje. La exposición continua produce acostumbramiento. Y ese acostumbramiento no significa aceptación consciente, sino desgaste. Un desgaste que reduce la capacidad colectiva de reaccionar ante nuevas escaladas. Desde el punto de vista criminal, el precedente fue leído con atención. La exhibición del cuerpo no solo enviaba un mensaje de poder estatal, sino que redefinía las reglas simbólicas del conflicto. Si el enemigo estaba dispuesto a humillar públicamente incluso después de la muerte, el terreno de la confrontación se ampliaba. Y en ese terreno ampliado, la respuesta podía adoptar formas igualmente extremas. Así, la lógica de la exhibición empezó a replicarse de manera indirecta. No siempre desde el Estado, pero sí dentro del ecosistema de violencia. El cuerpo como mensaje dejó de ser una anomalía y pasó a ser una posibilidad. Y cuando una posibilidad se normaliza, termina siendo utilizada por múltiples actores, cada uno con su propia justificación. El impacto más profundo, sin embargo, fue narrativo. La guerra contra el narcotráfico empezó a contarse cada vez más en términos de escenas finales. De imágenes icónicas. De cuerpos, armas, lugares y disposiciones que fijaban el recuerdo. La complejidad estructural del conflicto quedó relegada frente a la fuerza inmediata de lo visual. En ese sentido, Beltrán Leiva quedó atrapado en una paradoja póstuma. Su figura, que había sido temida por su capacidad operativa, terminó siendo recordada sobre todo por la forma en que fue exhibido. Su trayectoria quedó comprimida en una imagen. Y esa imagen se convirtió en referencia para todo lo que vino después. El precedente no cerró la violencia. Tampoco la redujo de forma clara. Lo que sí hizo fue desplazar los límites de lo aceptable. Y cuando los límites se desplazan una vez, tienden a seguir desplazándose. Cada nuevo gesto necesita ser más fuerte que el anterior para producir el mismo impacto. Ese es el mecanismo clásico de la escalada simbólica. Este bloque muestra que la exhibición del cuerpo no fue solo un acto de comunicación inmediata, sino una decisión con consecuencias duraderas. Cambió la forma de mostrar la muerte, de entender la victoria y de narrar el conflicto.
Y esas transformaciones no se revierten fácilmente. La pregunta ya no es si fue eficaz en el corto plazo, sino qué costo tuvo en el largo. ¿Qué tipo de guerra se consolida cuando la humillación pública se vuelve parte del repertorio? ¿Y qué ocurre cuando el cuerpo deja de ser un límite y pasa a ser un recurso? Porque una vez que los cuerpos se convierten en mensajes, el conflicto ya no solo se libra en el terreno, sino en la memoria colectiva. Y en ese terreno, las heridas tardan mucho más en cerrarse. Llegados a este punto, la historia exige una lectura más incómoda, porque ya no habla solo de un hombre ni de un operativo concreto, sino del uso del poder cuando se enfrenta a un conflicto que parece no tener salida clara. La muerte de Arturo Beltrán Leiva, y sobre todo la forma en que fue mostrada, funciona como un espejo que devuelve una pregunta difícil. ¿Qué ocurre cuando la demostración de fuerza empieza a sustituir a la idea misma de límite? El Estado, en cualquier conflicto, no solo actúa, se representa. Cada decisión comunica algo, incluso cuando no se verbaliza. En este caso, la exhibición del cuerpo comunicó que la victoria no estaba completa sin una imagen que la certificara. Que la eliminación física no bastaba si no iba acompañada de una escena final capaz de fijarse en la memoria colectiva. Ese desplazamiento del objetivo, de neutralizar a demostrar, es clave para entender lo que revela este episodio. Porque cuando el poder necesita mostrarse de forma extrema para ser creíble, algo se ha deteriorado en su relación con la legitimidad. No necesariamente porque haya perdido capacidad operativa, sino porque percibe que la autoridad simbólica ya no es suficiente. Mostrar el cuerpo fue una forma de decir aquí estamos, pero también una señal de que el mensaje ya no se confiaba solo a las instituciones, sino a la imagen cruda. Ese uso del cuerpo como certificado de poder plantea un dilema estructural. El Estado, a diferencia de los actores criminales, se supone que opera bajo reglas que limitan no solo lo que hace, sino cómo lo hace. Cuando esas reglas se difuminan en nombre de la eficacia o del impacto, el conflicto entra en una zona gris donde la diferencia entre fuerza legítima y violencia ejemplarizante se vuelve borrosa. La pregunta no es si había presión para mostrar resultados. Esa presión era real. Tampoco si la eliminación del objetivo era vista como necesaria. Lo era. La pregunta es otra. ¿Qué se sacrifica cuando se decide que el cuerpo puede ser utilizado como mensaje? ¿Qué se normaliza cuando la humillación pública se integra, aunque sea de forma excepcional, en la narrativa de la victoria? Este caso muestra que el poder no solo se ejerce, se escenifica. Y cuando la escenificación se vuelve central, el riesgo es que la forma empiece a pesar tanto como el fondo. La victoria deja de medirse solo en términos de reducción de daño o de capacidad criminal, y empieza a medirse en impacto visual, en circulación de imágenes, en reacción inmediata. Ese cambio tiene consecuencias profundas, porque el impacto visual es efímero. Necesita renovarse constantemente para mantener su efecto. Lo que hoy resulta contundente, mañana puede parecer insuficiente. Y esa lógica empuja a una escalada simbólica que no siempre se corresponde con una mejora real en la situación de fondo. Además, el uso del cuerpo como mensaje tiene un efecto corrosivo sobre la percepción de la justicia. La justicia, incluso en contextos de violencia extrema, se sostiene sobre la idea de que hay procedimientos, límites y una diferencia clara entre castigo y venganza. Cuando esa diferencia se vuelve confusa, la confianza se erosiona. No de forma inmediata, pero sí acumulativa. El caso de Beltrán Leiva también revela algo más, que el Estado, al adoptar ciertos gestos simbólicos, corre el riesgo de legitimar indirectamente el mismo lenguaje que intenta erradicar. El lenguaje de la humillación, de la exposición, de la advertencia a través del cuerpo. Ese lenguaje no es neutral. Tiene historia. Y cuando se normaliza, deja de pertenecer a un solo actor. En el largo plazo, este tipo de decisiones no se evalúan solo por su eficacia momentánea, sino por el marco que ayudan a consolidar. Un marco donde la violencia no solo se ejerce, sino que se comunica como parte esencial del mensaje. Un marco donde la frontera entre lo necesario y lo excesivo se desplaza sin un debate claro. Beltrán Leiva, incluso después de muerto, quedó atrapado en ese marco. Su cuerpo fue utilizado para reforzar una narrativa de control, pero también para marcar un umbral nuevo. Un umbral que, una vez cruzado, ya no se desanda fácilmente. Porque reconocer que se cruzó implicaría admitir que hubo algo más que un operativo exitoso. Hubo una decisión simbólica con consecuencias éticas. Este bloque no pretende ofrecer una respuesta definitiva sobre si esa decisión fue correcta o no. Pretende mostrar que no fue inocua. Que no se limitó a cerrar un episodio,
sino que reconfiguró la forma de entender la victoria, el castigo y la comunicación del poder en un conflicto prolongado. La lección estructural es clara y perturbadora. Cuando el poder necesita exhibir cuerpos para afirmarse, está revelando tanto su fuerza como su fragilidad. Fuerza, porque puede hacerlo. Fragilidad, porque siente que debe hacerlo. Y ahí es donde este caso deja de ser solo una historia del narcotráfico y se convierte en una advertencia más amplia. Una advertencia sobre cómo los conflictos prolongados erosionan los límites, desplazan los criterios y normalizan gestos que, en otro contexto, resultarían impensables. Solo queda un último paso para cerrar este recorrido. No para resolverlo, porque no se puede, sino para formular la pregunta que resume todo lo anterior. Una pregunta que no se dirige a un solo actor, sino a la lógica completa del conflicto. Aquí la historia se cierra, pero deja una incomodidad que no desaparece. Porque hay finales que no buscan explicar, sino exponer. Y el de Arturo Beltrán Leiva pertenece a esa categoría. Su muerte, por sí sola, no habría sido excepcional dentro de la guerra contra el narcotráfico. Un capo abatido en un operativo militar encaja en un patrón conocido. Lo que convierte este caso en algo distinto es lo que ocurrió después. El momento en que el cuerpo dejó de ser un resultado y pasó a ser un mensaje. Ahí es donde el relato se quiebra y revela algo más profundo que una simple victoria táctica. La exhibición del cadáver no fue un exceso espontáneo ni una consecuencia inevitable del enfrentamiento. Fue una decisión. Y como toda decisión en un conflicto de esta magnitud, tuvo un destinatario. En realidad, tuvo varios. Fue un mensaje dirigido a los rivales, a las propias fuerzas que combatían, a la opinión pública y al Estado mismo. Un mensaje que decía, el poder no solo vence, también se muestra. Ese gesto resume una transformación peligrosa. Cuando el poder necesita hacerse visible a través del cuerpo derrotado, está reconociendo que la autoridad simbólica ya no basta por sí sola. Necesita ser reforzada con imágenes extremas. Y esa necesidad no surge de la fortaleza absoluta, sino de una fragilidad acumulada, años de violencia sin cierre, de promesas incumplidas, de resultados que no terminan de consolidarse. El cuerpo de Beltrán Leiva se convirtió así en un símbolo que excede su propia historia. No representó solo la caída de un capo, sino el punto en el que la guerra contra el narcotráfico mostró su rostro más crudo. Un rostro donde los límites entre justicia, castigo y escenificación empezaron a desdibujarse. Este caso obliga a aceptar una verdad incómoda. Los conflictos prolongados no solo desgastan a quienes los sufren directamente, sino también a las instituciones que los combaten. En ese desgaste, decisiones que antes habrían sido impensables se vuelven aceptables. No porque sean correctas, sino porque parecen eficaces. Al menos en el corto plazo. Pero la eficacia simbólica tiene un precio. Cada vez que se cruza un umbral para demostrar poder, el siguiente umbral queda más cerca. Cada vez que el cuerpo se usa como advertencia, se normaliza su instrumentalización. Y cuando eso ocurre, el conflicto deja de tener solo víctimas colaterales, empieza a transformar la lógica misma de lo que se considera legítimo. Beltrán Leiva, incluso muerto, fue utilizado para fijar una narrativa. Una narrativa de control, de victoria, de advertencia. Pero esa narrativa no cerró la violencia. No trajo estabilidad. No resolvió las causas estructurales del conflicto. Lo que sí hizo fue dejar una imagen difícil de borrar, una imagen que se convirtió en referencia para todo lo que vino después. Por eso su historia no se recuerda únicamente por quién fue en vida, sino por lo que representó en la muerte. Un cuerpo convertido en mensaje. Un mensaje que decía mucho más sobre el estado del conflicto que sobre el individuo al que pertenecía. La pregunta final no es si había que abatirlo. Esa pregunta pertenece al terreno operativo. La pregunta que permanece es otra, más profunda y más incómoda. ¿Qué dice de una guerra el hecho de que necesite mostrar cuerpos para afirmarse? ¿Y qué se pierde cuando el poder decide que incluso después de la muerte, el cuerpo sigue siendo un campo de batalla? Ahí es donde esta historia deja de ser un caso aislado y se convierte en advertencia. Porque cuando los cuerpos se transforman en símbolos, el conflicto ya no se libra solo con armas, sino con significados. Y en ese terreno, las consecuencias suelen ser mucho más duraderas que cualquier victoria puntual.